Bien, continuando con la clase de fiebre y bacteriemias, esta, digamos, segunda parte, vamos a revisar lo concerniente a la bacteriemia. Es importante porque genera mucha morbilidad hospitalaria. Hay un ejemplo de un país donde se mide todo, pero especialmente porque aumenta la mortalidad. Si un paciente tiene neumonía, tiene cierta mortalidad, pero esta aumenta si tiene neumonía con bacteriemia, por ejemplo. Eh, y todavía un poco más si el tratamiento se retrasa o es inapropiado. Entonces, lo ideal sería tener un protocolo de actuación ante una bacteriemia. ¿Qué hacer ante una bacteriemia? Tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Y que fuera costo efectivo, que fuera lo más adecuado en este sentido. Una bacteriemia se define como la presencia de bacterias vivas en el torrente sanguíneo. Aquí el asunto es que esta definición, otra vez, no es operacional. Es difícil saber esto si no estamos operacionalizándolo. Entonces hay tres definiciones operacionales desde el punto de vista clínico. Es la clínica, microbiológica y anatómica. Y tú dirás, ¿por qué está tan bien esta bibliografía? Bueno, porque en esa revisión pues venían estos conceptos. Y en los nuevos vienen, pero en forma separada. Por ejemplo, la definición clínica, ¿verdad? Que viene en el artículo de Cisneros, eh, es que aparezca fiebre súbitamente. Esto es que se alcance un grado centígrado eh, más de la temperatura previa en menos de una hora. Eso se considera súbito. Y pues fiebre que tenga 38 grados centígrados o más. Entonces, si alguien alcanza los 38 grados centígrados, subiendo un grado de temperatura en menos de una hora, se considera fiebre súbita. Y que además va a tener otras repercusiones. Se van a manifestar como taquicardia, taquipnea, piloerección. Puede llegar a tener tiriteo o sacudidas, que son movimientos, ¿verdad? Que algunas veces se confunden con crisis convulsivas. Fríos, estado confusional y a veces otras manifestaciones como arritmias, por ejemplo. Eso es clínicamente. Cuando uno ve todo esto, pues uno considera que probablemente el paciente esté sufriendo de una bacteriemia, también cianosis, ¿verdad? Bueno, desde el punto de vista anatómico o patológico, anatomopatológico, hay una definición que es la presencia o hallazgos de bacterias en dos sitios anatómicos diferentes que no guardan relación por contigüidad. Y eso tiene que ver sobre todo con las endocarditis y con las endarteritis. Presencia de hemorrosépticos o afección endovascular o endocárdica. Cualquiera de estas tres encontradas en un hallazgo anatómico se considera un dato de bacteriemia. Y la más fácil, que ya la actualizamos, mira, es la presencia de hemocultivos positivos. Entonces, si un paciente tiene hemocultivo positivo, se considera que tiene bacteriemia. Y bueno, no olvides que es con I, ¿verdad? Bacteriemia, porque en inglés se escribe bacteremia y se pronuncia bacterimia, pero en español tendría que ser bacteriemia. Bueno, eh, si la bacteriemia, desde el punto de vista microbiológico, es la presencia de hemocultivos positivos, tenemos que revisar esto. Esta parte ya te la habíamos yo platicado en una sesión previa en el otro curso. Los hemocultivos solo sirven para demostrar bacteriemia, ¿verdad? Como se dice aquí. Un hemocultivo por sí mismo no puede diagnosticar algo diferente de la bacteriemia. Por ejemplo, si tú dices, es que estoy diagnosticando una endocarditis, se requieren cierto número de hemocultivos a ciertos tiempos, que ahorita vamos a ver. Y que tú digas, todo es el constructo mental, todo es el constructo diagnóstico. Pero el hemocultivo en sí nada más se va a aislar microbios potencialmente obtenidos de la sangre. Y por lo tanto la única utilidad, digamos, de los hemocultivos es demostrar bacteriemia. Los hemocultivos, los frascos de hemocultivos, existen para microbios aerobios, que también aquí va un concepto pegado que son los microaerofílicos, ¿verdad? O capnófilos. Todo eso va aquí junto a donde dice aerobios.
los organismos aerobios, los capnofílicos y los microaerofílicos. Todos estos se pueden cultivar en un medio de cultivo aerobio. Medios para anaerobios y medios especiales como para micobacterias. Se diferencian en general estos medios de cultivo por sus etiquetas, por sus colores. Por ejemplo, el medio de cultivo del Bactec para aerobios, para adultos, es de color verde. Pero un medio de cultivo de Bactec para anaerobios es de color anaranjado. Y para micobacterias del Bactec son de color rojo. Quizás tú hayas visto los colores amarillos. Esos también son para aerobios, pero son para uso pediátrico. La ventaja de los hemocultivos es que tienen alta especificidad. Es decir, te identifican los casos positivos. Sin embargo, hay un índice de falsos positivos debido a la contaminación. Entonces, la sensibilidad varía conforme a las circunstancias. Varía si el paciente ya recibió medicamento antimicrobiano, si el paciente en qué fase de un proceso séptico, por ejemplo, se encuentra, del sitio y el número de hemocultivos, del volumen de sangre que se utilizó para cada hemocultivo. De ahí que no es muy conveniente utilizar frascos de hemocultivo para niños que tienen un volumen calculado de 3 a 5 mililitros que para un adulto que tiene volúmenes calculados para 10 a 20 mililitros. Porque si le pones nada más los 3 a 5 mililitros que le corresponden a un niño, no alcanza en general el volumen a dar una sensibilidad útil. Y si le pones los 20 mililitros, los 10 mililitros que le vas a usar sacar a un adulto, esos frascos generalmente no van a alcanzar a mantener viva la cepa. Entonces, usar un hemocultivo de niño, o sea, un amarillo, en un adulto tiene desventajas. De hecho, tiene elevados costos y no mejora la sensibilidad. Y bueno, algunos organismos que se llaman fastidiosos pueden durar más de 7 días, que es lo habitual en los laboratorios para mantener la incubación. Entonces, si tú sospechas que tienes un organismo fastidioso, o lo cultivas en medio especial, o pides que se cultiven por más tiempo, o las dos cosas. Y pues que son un recurso, un medio de diagnóstico que no es barato. Bueno, sigamos. Ya sabes, esa es una foto de un frasco de hemocultivo de Bactec Alert. Lo que usamos aquí más que para ver la marca es, recuerda que tiene 3 fases. Un frasco de hemocultivo tiene 3 fases. Hay diferentes medios de hemocultivo, pero del Bactec Alert, tiene 3 fases. La fase gaseosa, que está aquí, es una burbuja de aire. La fase líquida, que si es de color negro como en esta foto, quiere decir que tiene agua peptonada al 9%, adicionada con carbón activado. Cuando tú veas uno de color amarillito, ¿verdad? De un color ambarino, y que tiene adentro bolitas amarillas que flotan y que se mueven cuando tú lo agitas, ese es un medio de cultivo especial igual al carbón activado, que sirve para absorber antibióticos. En el caso de la foto, ese carbón activado sirve para absorber, para quitar de la superficie o del contenido antimicrobianos, de tal manera que una cepa bacteriana pueda sobrevivir o tenga más posibilidades de sobrevivir. Entonces, si tiene carbón activado, es de color negro, es un líquido negro. Pero si es un líquido amarillo con bolitas amarillas flotantes ahí suspendidas, esas son resinas de adsorción que hacen lo mismo que hace el carbón. Entonces, ese es otro frasco que a veces tenemos. O puede ser que no tenga ninguna de las dos. Son los que son ámbar, un líquido ámbar, agua peptonada al 9%, y que no contiene ningún absorbente. Y la fase sólida, que es la que está hasta acá abajo, en este caso es de color verde, es agar chocolate y contiene un indicador, y por eso se ve ese color verde, no de color chocolate característico. Entonces, tiene una fase gaseosa, que es aire, una fase líquida, que es agua peptonada al 9% con o sin absorbentes. En el caso de la foto sí tiene absorbente, que es carbón activado porque es negro, y una fase sólida, que es agar chocolate, con un indicador, ¿verdad? Bueno, ¿para qué sirve ese indicador? Para que los medios automatizados, al tener cierta cantidad de CO2, se genera un cambio en el color del agar, y de ser un color verdoso pasa a ser color amarillo. Y entonces el
equipo automatizado puede detectar que allí hay una generación de CO2 y por lo tanto se considera un hemocultivo positivo. Bueno, la indicación para tomar hemocultivos pues es que tengamos sospecha de bacteriemia en casi cualquier proceso infeccioso, tanto externo como intrahospitalario. Puede ser por venopunción o puede ser a través de un catéter si se considera que ese es el causal. Ahora, los hemocultivos se pueden tomar en pacientes graves que tengan o que no tengan fiebre. O sea, la fiebre sí es una indicación para tomar hemocultivos y también un paciente con infección grave que no desarrolla fiebre. Lo del pico febril te voy a platicar más adelante, entonces te ruego que me esperes un ratito con eso. Para ello, para saber en qué momento y cuánto y todo esto del método para tomar un hemocultivo, tenemos que caracterizar a la bacteriemia. Entonces tenemos que recordar cómo son las bacteriemias. Desde el punto de vista teórico, una bacteriemia puede ser transitoria, intermitente o continua. Las bacteriemias transitorias son aquellas que ocurren y desaparecen sin que generen en general, ningún trastorno clínico. No se pueden medir, no se pueden caracterizar porque no dan ningún síntoma, ningún signo. Entonces, cuando alguien se rasura, por ejemplo, cuando alguien tiene actividad sexual, cuando se hace una biopsia, esas personas, cuando se lavan los dientes, esas personas tienen o tenemos en general bacteriemias transitorias. Y en general esas bacterias transitorias no generan ninguna enfermedad, en general. Por lo tanto, no tienen ningún significado clínico. No obstante, en algunos pacientes cardiópatas con valvulopatía, sí puede desarrollar alguna enfermedad. De ahí que para un procedimiento dental, por ejemplo, que da bacteria transitoria, se tenga que utilizar profilaxis. También en algunos procedimientos quirúrgicos, en el contexto de valvulopatía, se debería de ofrecer profilaxis antimicrobiana. Pero bueno, vamos a concentrarnos en las dos de abajo, la intermitente y la continua. La intermitente es aquel evento de bacteriemia que ocurre a intervalos del tiempo en un día. Es decir, hay momentos del día en que se tiene bacteriemia y otros momentos del día en los cuales no. Y esto es característico de casi todas las infecciones. Prácticamente todas las infecciones generan un acúmulo, un inóculo bacteriano, microbiano en algún sitio que llega a un punto máximo en el cual se rompen las barreras anatómicas, se rompen los epitelios y entonces se genera una salida aguda de bacterias. Y en ese momento se genera una bacteriemia con todo un cortejo sintomático en la mayoría de las veces. Y ese es el comportamiento de la mayoría de las infecciones. Por ejemplo, si alguien tiene un absceso, llega a ser tal la presión dentro del absceso que puede romper algunos epitelios y generar salida masiva de bacterias. Entonces, en ese momento ese absceso ya generó una bacteriemia. Entonces, el comportamiento de la mayoría de las infecciones, con respecto a la bacteriemia es que son intermitentes. Hay pulsos de bacterias que se inoculan al torrente sanguíneo de manera intermitente, por momentos en el día. Y el otro tipo de bacteriemia que desde el punto de vista clínico tiene mucha importancia es la continua. Generalmente la bacteriemia continua es una bacteriemia de bajo grado, son pocas bacterias las que salen, pero están saliendo todo el tiempo. El ejemplo por antonomasia es la endocarditis, porque como son las válvulas cardíacas las que tienen el inóculo y la fuerza de desallamiento hace que al golpear la columna de sangre a la válvula se genera un desprendimiento de colonias de inóculos bacterianos. Y entonces en ese momento, con cada choque de un latido del corazón, con cada choque de una columna de sangre, se va a generar una bacteriemia, pero esta bacteriemia, a diferencia de aquella que ocurría al explotar el sitio donde está la infección, es un decir explotar, se va a generar una salida de bacterias, pero como es tan pequeño el inóculo, por ejemplo una válvula afectada, pues va a ser una bacteriemia de bajo grado, pero continua, todo el tiempo va a estar saliendo bacterias al torrente sanguíneo. En cada latido, por así decirlo, va a haber una salida de bacterias al torrente sanguíneo. Esto ocurre también en el otro estado clínico que da ese tipo de bacteriemia, que es la endarteritis. Entonces la endocarditis y endarteritis, ¿verdad?, son las que generan ese tipo de bacteriemia. Ahora, a veces la sepsis, una fase específica que
se llama fase éctica, igual que la tifoidea. En sus fases écticas, en sus fases sépticas, es cuando generan también bacteriemia continua. Pero esto ocurre solamente en ciertos momentos muy específicos, que en la mayoría de las veces la sepsis y la tifoidea se dan bacteriemia intermitente. Entonces, en términos prácticos, decir si alguien tiene bacteriemia intermitente o continua no se debe a la demostración clínica, que eso apenas se haría con la toma de hemocultivos, sino que es un concepto. Que tenga alguien bacteriemia intermitente o continua es un concepto. Entonces ese concepto lo debe tener el médico en su mente. De tal manera que si el médico dice, es que el paciente tiene neumonía, ¿qué tipo de bacteriemia va a tener? ¿Cuál sería el modelo de bacteriemia que va a tener? Ah, pues intermitente. Es que el paciente tiene endocarditis bacteriana aguda. Ah, bueno. ¿Qué tipo de bacteriemia va a tener? Una bacteriemia continua. Entonces, no es que el doctor o doctora ya hayan demostrado esto, sino que en su mente está el concepto y ahora hay que actuar en consecuencia. Porque si yo tengo una bacteriemia intermitente, voy a tomar los hemocultivos de cierta manera. Pero si tengo una bacteriemia continua, voy a actuar de otra manera para tomar los hemocultivos. Mi comportamiento al tomar hemocultivos para una bacteriemia intermitente es de una forma y para una bacteriemia continua es de otra forma. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Y aquí está ese artículo que ya es viejo, pero es el único que tiene el monito, que tiene la imagen, donde se ve que una bacteria transitoria solo ocurre en el momento. En el momento, por ejemplo, de lavado de dientes, o rasurarse, o la toma de la biopsia, por ejemplo, la cirugía que se haya hecho, ocurre una bacteria transitoria y a menos que sea el paciente cardiópata, se debería dar profilaxis. Claro, aparte de la indicación propia de la profilaxis perioperatoria. Pero dejando esta bacteria transitoria a un lado, nos vamos a concentrar en la intermitente y la continua, que aquí viene como persistente o sostenida. Aquí ponen, por ejemplo, un absceso que genera una bacteriemia intermitente. A ciertas horas del día genera bacteriemia y a ciertas horas no. Las que son de color rojo son donde sí hay bacteriemia y las que son de color verde, las flechitas, son donde no hay bacteriemia. En cambio, en la continua o sostenida, como viene aquí, la mayor parte del tiempo, en un día, está ocurriendo la bacteriemia. Claro, habrá alguna hora del día en la cual no, como se ve aquí. Sin embargo, la mayor parte del día sí hay bacterias en la sangre. Por eso es que yo, conociendo esto, voy a saber cómo tomar mis hemocultivos dependiendo del contexto. Porque, ojo, definir que una bacteriemia es continua o intermitente, insisto, es un concepto, no es una demostración, sino porque tú sospechas, porque tú consideras, porque tú declaraste que el paciente tiene este tipo de bacteriemia, vas a tomar los hemocultivos de cierta manera que cumpla con la mayor probabilidad de recuperar los bichos. Y aquí te puse este inserto de Frontiers in Microbiology. Este es uno de los artículos en la bibliografía que yo te voy a dar. Al menos hay 8 artículos diferentes que hablan de esto. De esos 8, 2 artículos mencionan específicamente esto. Si tú lo lees con calma, ahí menciona que característicamente se ha dicho que se tomen los hemocultivos en los picos febriles. Aquí lo puedes leer. Y bueno, vas a tener el artículo completo para que lo puedas leer todo. Sin embargo, no se ha demostrado que esa práctica de tomar el cultivo en el pico febril tenga mayor rendimiento. Y en cambio, se ha dicho que quizás entre la media hora anterior al pico febril o la hora anterior al pico febril sea el mejor momento, o cuando el paciente refiere calofríos. O en pocas palabras, cuando el paciente dé muestras de bacteriemia. Aquí el problema es que es un evento a futuro. Es decir, cuando uno va a ver al paciente porque tiene fiebre, ya pasó hace media hora, hace una hora, el momento ideal para tomarle el hemocultivo. Tendría que ser hemocultivo previo al pico febril. Pero aquí el problema en la vida real es que no hay forma a veces de predecir en qué momento tiene fiebre el paciente. Claro, si el paciente tiene fiebre todos los días y le da la misma hora, podríamos ir al siguiente día una hora antes de esa hora que nos dimos cuenta, pero eso es algo poco frecuente, ¿verdad? Entonces quizás decir, hemocultivo
al observar escalofrío, hemocultivo al observar cianosis peribucal distal, pero realmente tener un monitor o algo que esté demostrando que a cada minuto en qué momento va a hacer eso. Entonces ya para cuando ocurrió la fiebre, ya se liberaron las citocinas, ya ocurrió la fagocitosis y la cantidad de bacterias que hay en el torrente sanguíneo es muy baja, más baja que media hora antes, de tal manera que el pico de las bacterias, el pico de la carga bacteriana ocurrió y pasó. Entonces, tomar el hemocultivo en pico febril generalmente podría considerarse que ya es tarde. Por eso aquí los autores mencionan que el tomar los hemocultivos puede ocurrir en cualquier momento del día. O sea, con fiebre o sin fiebre, ahí está el artículo para que tú lo puedas leer. Entonces, tomar hemocultivo en pico febril probablemente sea una situación basada en una recomendación autoritaria, la cual no está mal porque funciona a veces, pero que da lo mismo tomar el hemocultivo tanto en pico febril como fuera del pico febril. Esa sería una conclusión. Por lo tanto, ¿verdad? Y aquí es donde a veces tenemos que ser muy, digamos, correctos. Yo me he encontrado con personas, con médicos, que les es muy importante tomar el hemocultivo en pico febril. Y aunque a veces discutamos todo esto y digamos, pues es que puede ser sin pico febril. O sea, igual es más cómodo porque dices, bueno, le tomo el hemocultivo antes de irme, de todos modos. El rendimiento diagnóstico es igual con fiebre que sin fiebre. En pico febril, perdón. Entonces, el asunto es que si para el médico que está indicando el hemocultivo es muy importante que se tome en pico febril, pues tú ya sabes que vale lo mismo tomarlo tanto en pico febril como sin pico febril. Y por tanto ahora sería al revés. Si para el médico que indica el hemocultivo es importantísimo que sea en pico febril, pues tómaselo en pico febril. Porque el rendimiento diagnóstico es el mismo con o sin pico febril. Bien, entonces, ahorita vamos a ver ahora lo siguiente. Esta gráfica que viene en el Wilson, te voy a dar el artículo, es importante porque, como puedes ver, lo más importante para que un hemocultivo sea positivo no es tanto a qué horas tomo el hemocultivo, como se ve en la gráfica de arriba, sino cuánto volumen le obtengo. Porque con volúmenes bajos, puede ser que yo lo tome en el tiempo correcto, pero voy a tener menos posibilidades de demostrar la bacteriemia. En cambio, con volúmenes altos es más probable. Y aquí tú vas a ver de 40 a 60 mililitros es muchísimo. Pero por eso está esta diapositiva. Ahora me regreso a esta. Esta, donde se mencionan las sensibilidades de tomar hemocultivos. Hay diferentes estudios. Aquí lo está resumiendo el autor, que es Wilson otra vez. Pero más o menos si tú tomas un hemocultivo, y ahorita te voy a decir qué cosas es eso de un hemocultivo, estaríamos hablando de una sensibilidad de 67%. Con 2 hemocultivos 81 y con 3 95. Aunque hay diferentes números, ahí tú lo ves con calma. Te quiero decir lo siguiente, los hemocultivos no se toman aislados, aunque depende del contexto, que ahorita te voy a platicar también. Un hemocultivo, como dice aquí, realmente se está refiriendo a un par. Un par. ¿Por qué? Un par. Porque en las bacteriemias, a veces por el procedimiento, por la piel, puede haber contaminación de organismos que son patógenos importantes o contaminantes, como pueden ser los estafilococos coagulasa negativa. Por ejemplo, te sale un aislamiento de un estafilococo epidermidis. Bueno, puede ser un agente causal, es el principal de los catéteres, ¿verdad? Pero si este bicho no estaba en la sangre sino en la piel y por una mala técnica se aisló en el hemocultivo, también puede ser que tú gastes mucho dinero y también mucha salud de tu paciente por haber indicado medicamentos cuando no se requería, o estás perdiendo el tiempo porque es un gram negativo el que está causando la bacteriemia y tú estás tratando un gram positivo que no tuvo que ver, sino que fue capturado, que fue colectado en el momento de la toma de muestra, de la piel probablemente. Entonces, ¿cómo diferencio yo una contaminación de una verdadera infección? Tomando el segundo hemocultivo al mismo tiempo, pues en un tiempo muy corto. Así, si me sale un contaminante habitual como los estafilococos coagulasa negativa y yo tengo los 2 hemocultivos positivos para el mismo bicho, ese es un criterio de positividad de verdadera bacteriemia, porque se está repitiendo en los 2 hemocultivos, es consistente. Pero si me sale en un solo hemocultivo un coagulasa negativa,
pues probablemente sea un contaminante. Entonces, la única forma de diferenciar si es una contaminación o una verdadera bacteriemia es tomar el segundo hemocultivo. Por eso es que en la nomenclatura, cuando dicen tomar un hemocultivo, realmente es un hemocultivo pareado, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver cuándo es pareado y cuándo es seriado. Entonces, aquí estaríamos hablando de un hemocultivo, o sea, primer par, 67%, segundo par, 81% y tercer par, 95%. Incluso en esta referencia se menciona que cuarto par, o 100%. Entonces, no olvides tomar el par del hemocultivo que estás tomando. Y bueno, ahorita vamos a ver eso con más calmita. Hasta ahorita entonces, más que el tiempo en el día, es tomar el volumen suficiente. Entonces, si yo tomo 2 hemocultivos y tomo 10 mililitros por cada uno, apenas llevo 20 mililitros. Y para lograr estos 40 que me pone acá, requeriría tomar un segundo par, ¿verdad? Tomar un segundo par. Y no solamente me mejoraría mi positividad aquí, sino que se elevaría del 60%, 68 al 88. Entonces, sí conviene a veces repetir los hemocultivos. Pero ¿cuándo tomar hemocultivos y cómo? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, una cosa más, si el paciente tiene más de 2 puntos de este índice de PIT, también te va a servir para diferenciar de las contaminaciones. Primero, si te da más de 2 puntos, es probable que sí sea un paciente con bacteriemia verdadera. O sea, tú tomas el hemocultivo, te sale un estafilococo coagulasa negativa, pero tiene estas cosas, pues tú puedes considerar que sí es una verdadera bacteriemia. Aunque este índice de PIT fue creado para diferenciar quién tenía mayor mortalidad. Bueno, sigamos. Entonces, en conclusión, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el método para tomar los hemocultivos? Bueno, si mi bacteriemia es intermitente, y aquí tú dices, ¿pero cómo sé que es intermitente? Por el diagnóstico, ¿verdad? Porque tiene neumonía, porque tiene infección relacionada al catéter, porque tiene sepsis abdominal, porque tiene un absceso. Entonces tú dices, este paciente tiene bacteriemia intermitente. Es un concepto que tú lo estableces. No puedes demostrarlo anticipadamente, tienes que considerarlo en tu mente, ¿verdad? Tú dices, el paciente tiene bacteriemia intermitente, entonces voy a tomar hemocultivos simultáneos, también llamados hemocultivos pareados. ¿Sí queda claro? Entonces, hemocultivo simultáneo o hemocultivo pareado se toma en cualquier momento del día, ¿verdad? Si es muy importante para ti o para tu médico con el que estás trabajando tomarlo en el pico febril, tómalo en el pico febril, pero la ciencia ha demostrado que puede ser tanto en el pico febril como sin pico febril. Y se puede repetir 2, 3 o más veces, por lo que ya platicamos, por la sensibilidad. ¿Sí queda claro? Entonces yo puedo tomarle, por ejemplo, algún día a mi paciente 2 hemocultivos y luego al otro día repetirlos. ¿Hasta cuántas veces? 2, 3 o 4 veces. Porque mira, sí es cierto que hay algunos hongos filamentosos, sobre todo en los pacientes que tienen neutropenia, que son difíciles de aislar. Y hay casos como alternaria, por ejemplo, que requiere hasta 9 hemocultivos. O sea, 9 pares de hemocultivos, imagínate. Y luego los pacientes con fiebre y neutropenia tienen también problemas hematológicos. Pero a veces hay que tomar tantos hemocultivos, por supuesto, para demostrar una sola cepa de alternaria, por ejemplo. Y que por eso es que a veces en el protocolo de fiebre y neutropenia, que vamos a ver más adelante, se da un tratamiento antihongos empírico, aunque no haya demostrado todavía el hongo. Pero bueno, entonces, bacteriemia intermitente, ¿verdad? Voy a tomar hemocultivos simultáneos, hemocultivos pareados, ¿verdad? Y el objetivo de tomar el segundo hemocultivo que ya platicamos es descartar la contaminación. Nada más, si yo sospecho de un fastidioso como Brucela, por ejemplo, los Bactec Alert sí pueden aislar a Brucela, pero se requieren incubar por mucho tiempo. En nuestro laboratorio, por ejemplo, el estándar de incubación son 7 días. Entonces, si tú crees que tienes una bacteriemia por Brucela, tienes que ir al laboratorio, presentarte, hablar con ellos y platicarles que requieres que se queden incubados 21 días. ¿Sí? Bueno, bacteriemia continua requiere 3 hemocultivos únicos o más en 24 horas o menos. Porque acá el concepto es que si tengo una bacteriemia continua de bajo grado, pero todo el tiempo o la mayor parte del tiempo, mi comparativo para descartar la contaminación no va a ser el pareado, no va a ser el otro hemocultivo, porque lo voy a tomar más adelante. ¿Qué tal si me sale un estafilococo coagulasa negativa
y lo estoy tomando considerando que es continua la bacteriemia. Bueno, se va a comparar este hemocultivo de las 10 de la mañana con el de las 4 de la tarde. Y ahí ya tengo forma de comparación. Entonces, en bacteriemia continua, que es un concepto que tú defines, se toman hemocultivos seriados, que son 3 o más hemocultivos en 24 horas o menos. Y esta regla tiene que ver con los criterios de endocarditis. Criterio mayor y menor microbiológico tiene que ver cómo se toman los hemocultivos. Y vas a ver que si seguimos esta regla, cumplimos con tanto el criterio mayor en su caso como el menor en su caso. Sigamos. Entonces, uno más, si tengo una bacteriemia que yo asocio o que creo que se debe al catéter, entonces tengo que tomar un hemocultivo periférico y uno transcatéter. Y siempre hay una pregunta que está en el aire de cuál es el puerto del cual se debe tomar el hemocultivo. Bueno, en condiciones ideales sería de todos, pero si no se puede por los costos o por el equipo o por el tiempo, entonces sería el que más se usa o el que tiene NPT. Bien, es importante decir que si vas a tomar un hemocultivo, aquí es muy importante no lavar el catéter, sino tomar la muestra directamente. Se jala nada más, no se hace el lavado como ocurre cuando se toman para electrolitos, por ejemplo. Y aquí vamos a tener un ejemplo de cómo serían los hemocultivos. Yo aquí tengo 1, 2, 3, 4 hemocultivos tomados. ¿Qué quiere decir? El médico que indicó los hemocultivos o que tomó los hemocultivos estaba pensando en una bacteriemia de tipo continua. Por lo tanto, tomó hemocultivos seriados. Pudieron haber sido 3 o pudieron haber sido 4. Pero estos 3 o 4 tienen que tomarse en 24 horas. Y si tú tienes el concepto de que el paciente grave requiere antimicrobiano en 1 hora, porque eso es muy cierto, tienes un paciente muy grave y le tienes que iniciar antibiótico en la primera hora, pero también la regla es que tomes cultivos antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano, entonces tienes 1 hora para tomar los 4, o sea, un hemocultivo cada 15 minutos. ¿Es válido? Sí. Tomas un hemocultivo cada 20 minutos o cada 15 minutos de sitios de función diferente, lo cual es horrible, pero hay que hacerlo. Entonces, aquí hay una toma de hemocultivo seriada. ¿Por qué? Porque el doctor sospecha de una bacteriemia continua. Probablemente esté hablando de una endocarditis. Y si me salen positivos 3 de 4 o los 4, como aquí se ve esta simbología, entonces esto es una verdadera bacteriemia continua. ¿Sí queda claro? Y no importa qué bicho se haya obtenido, si tengo los 3 de los 4 o los 3 de los 3, o los 4 de los 4 por supuesto, es un criterio mayor de endocarditis, sin importar qué bicho sea. También tengo que decirte que va a haber una clase de endocarditis y ya vamos a profundizar esto. Ahora, si yo tengo 1, 2, 3, 4 hemocultivos, ¿qué quiere decir? Que se consideró que era una bacteriemia continua, por lo tanto se tomaron hemocultivos seriados. Y entonces yo tengo aquí, en este ejemplo, 2 hemocultivos positivos y 2 negativos, sin importar el orden, pero tengo 2 positivos y 2 negativos con el mismo bicho. Se demuestra bacteriemia verdadera. ¿Sí queda claro? Porque tengo 2. El criterio de positividad o criterio de bacteriemia verdadera es que tenga consistencia. En este caso la consistencia es que tuve positivo este y positivo este. Entonces, ahora tengo que voltear a ver mi condición clínica. ¿Sospecho de endocarditis? Si la respuesta es sí, tengo que voltear a ver qué bicho me salió. ¿Fue un organismo típico de endocarditis? Por ejemplo, un Streptococcus bovis o un Viridans o un Staphylococcus aureus. Entonces, con 2 positivos es un criterio mayor de endocarditis. No, pero salió E. coli, que no es característico, no es un organismo característico de endocarditis. No lo es. E. coli en los 2. Entonces, como no cumplió con la mayoría, o sea, con un tercero positivo, sino nada más son 2 positivos de 4, entonces esto es un criterio menor para un organismo no típico como pudiera ser E. coli. Por supuesto que es bacteriemia continua verdadera, pero es un criterio menor de endocarditis. Muy bien, entonces, si no es endocarditis y es para una sepsis, simplemente es una bacteriemia continua. Que claro, si tengo una bacteriemia continua y una sepsis y me sale un organismo típico de endocarditis como un Streptococcus bovis, yo tendría la obligación de buscar endocarditis, por supuesto. Sigamos. Aquí tengo otro ejemplo.
1, 2 hemocultivos, ¿verdad? Entonces, esto me sugiere, si fue en un solo día, si esto es todo un día, entonces, si fueron tomados al mismo tiempo, quiere decir que es una toma de hemocultivos pareada. ¿Sí queda claro? Una toma de hemocultivo pareada. Y por lo tanto, el médico consideró que era una bacteriemia intermitente. Por eso, tomó 2 hemocultivos nada más. Entonces, ojo, que quien define si es bacteriemia continua o intermitente es el médico a la hora de planificar cómo tomar los hemocultivos. Entonces, aquí tengo 2 hemocultivos positivos, perfecto. Salió un solo bicho. Entonces, una verdadera bacteriemia, ¿estamos de acuerdo? El mismo bicho en los dos es una verdadera bacteriemia. ¿Y de qué tipo? Intermitente. ¿Lo demostramos? No. Sino que fue el concepto que el doctor hizo porque así tomó los hemocultivos. Ciertamente aquí se demostró que había bacteriemia, pero que sea intermitente es un concepto mental. Es un constructo mental. Ahora, si me sale el hemocultivo positivo a 1, pero el otro negativo, con un solo bicho, se considera falsa bacteriemia. ¿Sí queda claro? Ahora, aquí hay una cosa importante, que si me sale un bicho de alta mortalidad, como puede ser un Staphylococcus aureus, lo mejor es a esta falsa bacteriemia tratarla con antimicrobianos. Tú dirás, pero es falsa. Bueno, es que quizás por algún motivo falló el aislamiento del segundo frasco. Quizás metimos menos volumen, quizás no fuimos afortunados, pero una falsa bacteriemia con un organismo de alta mortalidad hay que darle tratamiento, por supuesto. Si me sale un solo bicho en cada frasco, como está aquí, dice distinto organismo, aquí me sale una Candida albicans y aquí en Staphylococcus epidermidis, pues son falsas bacteriemias. O sea, tanto uno como el otro es falso. Pero como igual se aplica al otro ejemplo, si alguno de los dos es de alta mortalidad, como podría ser un aureus, se tiene que considerar sí dar tratamiento, aunque sea falso desde el punto de vista metodológico. Me salen 2 bichos, pero son los mismos. Aquí sale, por ejemplo, Candida albicans y Staphylococcus epidermidis en este frasco. Y en este frasco igual, entonces es una verdadera doble bacteriemia. Y como nada más tomé 2 frascos, es porque el médico está considerando que es una bacteriemia intermitente. Entonces, pues aquí habría que tratar ambos bichos, ¿verdad? Pero debes saber que es infrecuente que haya doble bacteriemia. Entonces, cuando haya doble bacteriemia, sí es importante que tú pienses por qué un paciente puede tener doble bacteriemia. Puede haber un absceso intraabdominal o puede haber un absceso del psoas, que esos llegan a dar doble bacteriemia, o más también algunas endocarditis. Entonces tienes que estar buscando, si no está aparente el diagnóstico, en dónde está ese origen de doble bacteriemia, sobre todo en el abdomen, porque se ocultan muchas infecciones allí y en ocasiones es difícil de demostrar, pero el que tenga doble bacteriemia hace a indicar que posiblemente sea el abdomen el origen. Bueno, salen 2 microbios, pero solamente consistente uno. Es decir, los 2 son positivos, los 2 frascos, pero en un frasco sale, por ejemplo, Candida albicans y Staphylococcus epidermidis. Y en otro frasco sale también Candida albicans. Entonces, el único que se está demostrando que en este caso, fungemia, es la de Candida porque salió en los 2. ¿Sí? Pero el Staphylococcus epidermidis salió en uno, entonces se considera que es una contaminación. Entonces, trataríamos solamente a la Cándida y no al Staphylococcus epidermidis. Claro, insistiendo otra vez, que si sale un microbio de alta mortalidad, pues mejor sí trátalo. Entonces, si fuera Staphylococcus aureus, Candida albicans, y en este lado Candida albicans, entonces sí daríamos tratamiento para los dos, porque a la Cándida porque fue consistente en los 2 frascos, y al Staphylococcus porque aureus porque tiene alta mortalidad. Y bien, si me salen 2 microbios en un solo frasco, de los pareados, aquí en este caso el constructo es que es una bacteria intermitente porque solo se toman 2 frascos. Bueno, si esto ocurre y aquí me salen 2 bichos y acá ninguno, pues una falsa bacteriemia doble. O sea, si acá sale Candida albicans y Staphylococcus epidermidis, pues lo ideal sería no tratar ninguno, ¿verdad? Pero otra vez, lo mismo de siempre. Si sale uno de alta mortalidad, habría que considerar sí tratarlo. Los de alta mortalidad básicamente son bacilos gram negativos, sobre todo tanto entéricos como no fermentadores, y Staphylococcus aureus. Muy bien.
Ahora, si tengo la bacteriemia relacionada al catéter, tengo que tomar mis hemocultivos también, por supuesto. Si el catéter ya se extrajo, es un comportamiento, o si se va a mantener es otro comportamiento. Aquí es muy importante que tú recuerdes que si un paciente tiene bacteriemia y consideras que tiene relacionado con el catéter, está relacionado con el catéter, entonces tú deberías, nuestra conducta sería quitar el catéter. Pero ciertamente hay catéteres que llaman valiosos, que son difíciles de accesar, que de eso depende la hemodiálisis del paciente, que no tiene otros accesos venosos. No sé, si tiene todas esas características, quizás tú digas mejor no le quito el catéter e investigo si el catéter es el culpable. Entonces, eso puede ser, dependiendo de la gravedad del paciente. De tal manera que tú puedes decir, bueno, yo voy a tomar mi diagnóstico de infección bacteriana asociada al catéter o relacionada al catéter, ya sea que esté extraído mi catéter o que esté in situ, que se quede en el lugar. Si se quitó el catéter, ¿verdad? Básicamente es cultivar la punta y eso hay varios métodos. El método que hay en el hospital habitualmente de una punta de catéter es el semicuantitativo, que es el de rodamiento. Y entonces si tienes 15 unidades rodadas de colonias o más, se dice que es positivo. Entonces, aquí la ventaja de ese caso es que ya quitaste el catéter. Entonces, más o menos 8 de cada 10 casos se curan quitando el catéter. Entonces, a veces ya no es necesario hacer más, sino que ya retiras el catéter y se cura el paciente. Hay otros métodos que aquí no vamos a ahondar porque hay una clase de esto, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Pero si se deja el catéter porque se considera valioso, por ejemplo, insisto, lo ideal es que si hay sospecha de catéter, quítalo, pero a veces es valioso. Entonces hay que considerar dejarlo. Y si es así, tomas el hemocultivo a través del catéter, tomas la primera muestra y tomas otra muestra periférica. Si la infección está asociada al catéter, ¿cuál hemocultivo va a salir positivo? ¿El periférico o el central, el transcatéter? ¿Cuál? Bueno, si alguien tiene bacteriemia relacionada al catéter, va a tener positivos los dos hemocultivos. Pero si alguien dijéramos, tiene neumonía y por eso tiene una bacteriemia asociada tiene bacteriemia, pero el paciente tiene catéter. Es decir, yo creo que la neumonía es la causa de la bacteriemia y el catéter no es el culpable, pero no lo sé. Entonces, si yo sospecho que la neumonía es la causa de la bacteriemia y tomo un hemocultivo transcatéter y otro periférico, ¿cuál va a salir positivo? Otra vez, los dos. Si alguien tiene neumonía y tiene bacteriemia, va a salir positivo el transcatéter y positivo el periférico. Entonces, ¿cómo para qué tomo el transcatéter y todo esto? Bueno, para hacer algo que tenemos que discutir más con calma cuando lleguemos al tema, pero para generar una de dos. O el tiempo diferencial, cuando hay una bacteriemia asociada al catéter, sale positivo el transcatéter 2 horas antes o más, ¿verdad? O más tiempo que el periférico, porque hay mayor concentración de bacterias en este grupo, en este sitio. O bien, la relación es 5-1 o 3-1, depende de donde lo leas, de colonias bacterianas a favor del catéter. Es decir, en el catéter, en el transcatéter, se genera más cantidad de microbios en los cultivos que el periférico. La relación debe ser 3-1 o 5-1, dependiendo de donde lo leas. Entonces, tiempo diferencial o proporción de colonias son los dos métodos para decirle o echarle la culpa al catéter. Insisto, sobre todo cuando este sea muy valioso, esto es muy importante porque tú dices, es que tiene un catéter de Hickman, tiene un tambor y se le va a quedar. Pero si el catéter está infectado, pues hay que quitarlo y eso implica hasta una cirugía y tiene morbilidad. Entonces, para echarle la culpa a ese catéter, habría que cultivarlo, hacer un transcatéter, un hemocultivo transcatéter. Y si salía los criterios de positividad, que sería 2 horas antes el transcatéter que el periférico, o 5 veces más la cantidad de bacterias que el periférico, entonces pues no hay otra que quitarlo, ¿verdad? Bueno, o quizás, como acotación, o quizás un tratamiento de candado, que ya veremos en su momento. Bueno, bien, esta parte que se actuación ante la bacteriemia, para reducir la mortalidad, sí hay una serie de conceptos, pero voy a dejar la clase hasta acá. Nada más quiero decirte que se requiere tratamiento empírico
Y si tú requieres tomar los hemocultivos debe ser antes, por supuesto, ¿verdad? Eh, Porque conforme pase el tiempo, si lo inicias antes de una hora, que es el medio, digamos, vas a mantener una mortalidad baja. Pues si tú duras más de ese tiempo, especialmente las primeras 24 horas, el riesgo de mortalidad incrementa notablemente. Entonces, tenemos una hora para empezar el tratamiento antimicrobiano y pues buscar el diagnóstico. Como dice aquí, tomar oportunamente los hemocultivos y definir cómo lo vas a tomar según si hay datos de bacteriemia continua, como es el caso de una endocarditis, perdón, pues serían hemocultivos seriados y si no, hemocultivos pareados. Eso ya te lo platiqué. Ahora, el tratamiento empírico, aquí déjame mostrarte una tabla, me voy a salir de aquí, porque en ese artículo de Cisneros está viejo, pero tiene algo valioso, que tiene una lista con la evidencia de qué le puedes poner antimicrobianos según cuál es el contexto clínico. ¿Sí lo ves? Entonces, esto es una tabla que no es muy frecuente ver, pero sí vale la pena tener una ayuda para ver qué le pongo en lo que sale el hemocultivo, ¿verdad? Ese sería el tratamiento empírico. Entonces, esta tabla es valiosa porque no se ve muy a menudo. Entonces tú dirás, es que esta bibliografía está horriblemente vieja, es la de arriba. Pero, pues me va a sacar del apuro para saber qué hacer. Entonces, tomo hemocultivos oportunamente, los que necesite, y antes de una hora, ojalá, ya pueda empezar mi tratamiento antimicrobiano empírico, y ya que sale el hemocultivo decidimos si lo escalamos o lo modificamos. Bueno, confío yo que con esta clase, pues ya te haya quedado claro lo de fiebre y bacteriemia. Y bueno, por ahora te paso esta clase y ya platicaremos, ahora sí muy pronto, de cómo le vamos a hacer para pues tu calificación, tu participación y cómo vamos a hacer para el foro para platicar de tus dudas y las correcciones que tengas que hacerle aquí al profesor. Bueno, cuídate mucho, ánimo, seguimos adelante.